Y en esto que pueda hacer cosas viene el tema también de la migración, ¿no? Mucho en Chile se asocia además el tema de la criminalidad por la migración ilegal. ¿Se va a poder cumplir las promesas que ha hecho José Antonio Kast en campaña respecto a este tema? Yo diría que el cumplimiento va a ser gradual, es imposible que sea de inmediato. Estamos hablando de alrededor de 300.000 inmigrantes irregulares en Chile, 300.000. Por lo tanto, es muy difícil pensar que eso se va a solucionar en pocos días. Lo que acá sí se requiere es primero de que la burocracia del Estado funcione para poder ubicar dónde están, poder invitarlo a salir y si no están en condiciones de hacerlo, tenerlo en un refugio temporal para poder proceder a su expulsión por vía aérea. En esa perspectiva, debería hay una decisión y eso tiene que empezar a funcionar. No van a ser todo de inmediato, sino que va a haber alguna gradualidad y de ahí la invitación que está haciendo Kast desde ahora o desde anoche cuando habla a su adherente de que los inmigrantes irregulares empiezan a salir del país por su propia cuenta, porque lo contrario, digamos, la situación puede ser más compleja para cada uno de ellos, particularmente aquellos que no que están con su familia acá en Chile. Claro, y eso, ¿no? Lo que se viene ahora en los próximos días, porque si bien Kast en la segunda etapa, ¿no? En el balotaje, el mensaje que daba es le quedan tantos días a los migrantes irregulares para salir del país. Ahora, ¿qué se puede generar en las fronteras? Va a haber una presión adicional en las fronteras, primero porque ya con esa invitación, y como bien sabemos, su salida no va a ser por los pasos habilitados, sino que va a ser por, digamos, trochas irregulares. Y eso normalmente se requiere un coñote, se requiere pagarle a una persona que le pase de un lado a otro porque sabe cuáles son las rutas y los horarios en los cuales se puede pasar sin que haya una fiscalización ni del lado chileno ni del lado peruano, por ejemplo. Y eso tiene un costo. Y ese costo va a ser cada vez más alto a medida que se acerque el 11 de marzo cuando asuma Kast. En consecuencia, a muchos van a tratar de hacerlo ahora, desde diciembre a marzo, para poder aprovechar un mejor valor, no pagar tanto por la salida, porque una cosa es ingresar a Perú, luego seguir a Ecuador o directamente a Colombia, si pues, se van por la cordillera, ¿ya? O pasar a Colombia, ¿no es cierto?, antes de llegar a Venezuela. Entonces, yo diría, hay acá una invitación donde Kast lo que trata de hacer es ahorrar recursos del Estado para poder hacer que se vaya voluntariamente. Ahora, hay una frase, ¿no?, de su discurso que muchos le están relacionando con Donald Trump, que él dice siempre Chile primero y Donald Trump también siempre decía, ¿no?, Estados Unidos first. Ahora, muchos lo comparan con Donald Trump. ¿Kast será el Trump en Chile? No, definitivamente no. Yo diría que en conocimiento de lo que es su propuesta, su pensamiento político, casi lleva, digamos, por lo menos 20, 25 años en la política chilena. Kast es una persona que tiene sintonía, sin lugar a dudas, con Javier Milei, con Donald Trump, con Bukele, tal vez increíblemente, pero es solo una sintonía. Al contrario, digamos, comparte la necesidad de luchar contra la inmigración. Con Milei comparte la idea de que el crecimiento económico es fundamental y hay que ocuparse de todo eso, como también del empleo. Con Noboa de Ecuador comparte la lucha contra el crimen organizado. Esos elementos están. Si uno quiere comparar a Kast con algún gobernante a nivel mundial, probablemente lo más cercano sería Meloni. Meloni, que viene justamente de una percepción de una derecha, de una ultraderecha, finalmente termina siendo un gobierno muy pragmático, como el que le conocemos en este año. Entonces yo creo que es ahí donde mejor encaja José Antonio Kast. Ahora, respecto también al comportamiento en la región, presentábamos aquí en la edición de hoy de Radar 24 este mapa, ¿no?, de la región que ha ido cambiando de ser rojo con los gobiernos de izquierda ahora a una tendencia mayoritaria hacia los gobiernos de derecha. Con la elección de José Antonio Kast, esto se refuerza en el caso de sumar también a Chile. ¿Cómo van a ser las relaciones con los gobiernos, en este caso de izquierda, que se tiene ahora, por ejemplo, Brasil, ¿no?, Luis Ignacio Lula da Silva, Colombia, el presidente Gustavo Petro, que ya ha dado además una declaración donde prácticamente lo califica de nazi? Bueno, yo diría que con Gustavo Petro las relaciones no van a ser fáciles y se van a mantener en el estado que están actualmente o quizás bajen un poco de nivel o se congelan. Recordemos que tanto Colombia como Brasil y también Perú van a elecciones el próximo año. En consecuencia, hay en la práctica un cambio de escenario que puede ser muy favorable para José Antonio Kast. De eso depende mucho de que Nicolás Maduro deje el poder en Venezuela y de tal forma de que en este minuto
La relación con Brasil, de Brasil-Chile, es muy sólida, independiente del cambio de gobierno. Con Colombia es bastante sólida en términos policiales, particularmente donde hay mucha cooperación. Muy débil ahora en términos, o sea, muy fuerte en términos políticos porque está Gabriel Boric, pero probablemente eso va a ser más débil una vez que asuma José Antonio Kast. Digamos, en esa perspectiva, yo diría que las relaciones con la región parten primero por el hecho de que cada mandatario debe preocuparse de la situación interna que tiene su país, como primera cosa. Y luego vienen las sintonías y yo diría los grados o niveles de alianza o acercamiento que tengan. Lo que, por lo menos en mi análisis, es que no hay un alineamiento a la derecha como se veía en el siglo XX o como se consideraba en el siglo XX. Hay coincidencia, hay líneas comunes, hay espacios convergentes, sí, pero no hay una ideología de derecha. La ideología de derecha, yo diría, está bastante, digamos, desactualizada respecto a lo que se quiere. Quizás menos que la que tiene la izquierda, pero ambas ideologías de izquierda y derecha en su conjunto consideradas están desactualizadas o, digamos, están mucho más atrás de lo que la propia sociedad ha avanzado. Acá en Chile lo que aprendimos con esta elección es que el electorado que decide quién gana o quién pierde frente a una elección presidencial es un electorado que en definitiva no está, digamos, asociado ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso en el caso de Chile es más o menos el 50%, 60% del electorado. Es decir, hay solamente 40% que piensa en lógica de derecha e izquierda y el resto piensa en lógicas más bien, digamos, pragmáticas en términos de los resultados que pueden esperar de los gobiernos. Y ahora, con lo que se ve además en el panorama que mencionaba, ¿no?, frente a Venezuela, ¿consideran también que el cambio en Venezuela ya está por darse? Sí, se considera que el cambio va a ser inevitable en los cursos de los próximos días o semanas o antes de final de año probablemente, dada la presión que está colocando Donald Trump sobre Venezuela. Y esa presión está por colocar un aislamiento a sus exportaciones de petróleo, a cortar los vínculos que tiene con Irán, con Rusia, con China, y en este instante lo que se espera es nada más colocar fecha en realidad para la salida de Maduro, y probablemente ahí el mayor escollo sea su señora Cilia, que es la verdadera garante ideológica del legado de Chávez. Ahora, lo que decía, ¿no?, volviendo al mensaje de José Antonio Kast, aparte de seguridad, ¿no?, el tema de la migración, también el progreso económico. ¿Cómo ve las relaciones comerciales, por ejemplo, con los países de la región con esta elección? Se ven muy positivos, hay bastante trabajo que ha avanzado, incluso ahora el gobierno de Gabriel Boric se ha avanzado con Brasil, se ha avanzado con Argentina. Nos falta todavía una mayor profundización con Perú en términos de coordinación. Con Colombia se mantiene una muy buena relación económica. Y con CAS eso se va a empezar a abrir mucho más, pero eso va a depender muchísimo de cómo sea la relación que tengamos con Estados Unidos, por una parte, donde Donald Trump, digamos, tiene muy claro cuál es su perspectiva, y particularmente luego de haber publicado la Estrategia de Seguridad Nacional este pasado 4 de diciembre, y a su vez también para Chile muy relevante, tal cual lo es para Perú, la relación con China, ¿ya?, y la relación, ¿no es cierto?, con la Unión Europea. Ese equilibrio es el que ahora se debe construir bajo los parámetros que respondan a los intereses de Chile, pero sin olvidar que estamos al frente con Estados Unidos, un país que es una potencia mundial en diversos ámbitos, incluyendo el económico y el comercial, y que importa mucho para Chile. Y es ahí donde se debe buscar una ecuación. Y esa ecuación es la que se va a trabajar en las próximas semanas para poder establecer bien una relación que no perjudica a Chile,